Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, Doctor Tigre. Hoy analizaremos sobre la lastimosa imagen de un presidente. Nuestro presidente actual, Lenín Moreno, tiene en su récord, en su currículum, el haber vivido de la lástima, la compasión y la misericordia humana. Igual que la iglesia, por ejemplo, que utilizó, por ejemplo, la caridad, la generosidad, despertaba lástima, decía que curaba a los enfermos, que ayudaba a los pobres, tenía a la entrada de las iglesias desde la época de la colonia gente con deformaciones, enfermos, viejos, y utilizaba esa imagen para pedir dinero. Hoy pide dinero de las ONGs internacionales y logra distribuir ese dinero para hacer su obra. Esta es una tradición que viene desde Cristo. Recuerden que Cristo caminaba y vivía de la caridad humana, igual que lo hizo Buda. Buda también vivía de la caridad humana porque se suponía que los místicos, los ascetas en la India, ponían un jarrón, un pequeño recipiente donde la gente les ponía arroz. En fin, vivir de la caridad humana no ha sido ningún problema. Vivir de la compasión humana tampoco. Despertar compasión humana tampoco. En compensación, a la caridad humana, a la lástima que despertaba en la gente por su invalidez, él les animaba a toda la gente contando chistes, despertando el humor, demostrando que su espíritu era invencible, que la tragedia no podía con él y que él era capaz de superar con el buen humor todas las circunstancias adversas que la vida le había puesto. Hasta ahí la cosa estaba maravillosa. Por supuesto, sabemos muy bien que las personas que sufren una discapacidad, sea por nacimiento, pueden desarrollar capacidades especiales. Nadie puede negar, por ejemplo, las capacidades que han tenido individuos a los que les debemos mucho, como por ejemplo músicos famosos, comenzando desde músicos que han tocado guitarra, músicos de ópera, gente que ha sido ciega y que ha traducido la música y que ha hecho música maravillosa. Ha habido científicos que, sufriendo de grandes trastornos físicos, han logrado superar esos trastornos y nos han dejado una herencia de conocimiento maravillosa. Y de igual manera, los seres humanos han inventado siempre mecanismos para superar sus adversidades, y esas adversidades los han llevado a engrandecer su espíritu y después a motivar a otros seres humanos para su grandeza, porque el ser humano no puede limitarse solamente a una edad, a una condición física, a una situación emocional, a un recurso económico. El ser humano tiene que estar más allá del dinero, tiene que estar más allá de las adversidades, más allá de las limitaciones. Esto es lo que a nosotros los seres humanos nos ha movido. Pero ¿qué resulta que tenemos ahora en el gobierno? Tenemos un individuo que nos da la idea de que es un títere de su mujer, por la sencilla razón de que ella ha sido la más beneficiada, de que él haya sido vicepresidente, de que él haya vivido en Ginebra y de que ahora sea el presidente. Recordemos a Lazarillo de Tormes, aquella obra literaria de España en que el lazarillo era utilizado por un ciego y este ciego lo maltrataba, lo golpeaba, etcétera, etcétera, hasta que el lazarillo logra hacer trampas y jugar y robarle la plata y sacar partido del ciego. Esta es la situación que estamos viviendo en Ecuador. Tenemos un presidente que nos habla de austeridad y nos fuerza a todos los ecuatorianos a vivir en austeridad. ¿Cómo nos fuerza a usted y a mí a vivir en austeridad? Porque, por ejemplo,
les quita a nuestros hijos la oportunidad de hacer estudios en el extranjero porque no hay presupuesto. Apenas sacan 300 becas. En la época de Correa se sacaron 2000 becas por año. Pero no solamente es ahí. Se habla de austeridad del crédito, entonces nos quitan las posibilidades de créditos pequeños y se concentra el grueso del crédito en la Corporación Financiera Nacional para dársela a los más ricos que pueden tener ingresos de hasta más de $100,000 anuales. Nos quitan las posibilidades de empleos públicos porque se decide reducir el gasto público y se saca de sus cargos a 13,000 personas y se dice que no se va a contratar a más personas para los cargos públicos. Pero ¿qué significa reducir el gasto público? Reducir el gasto público significa reducir a usted y a mí los derechos. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene derechos y no privilegios, un derecho solo se concreta cuando se convierte en servicio público. En otras palabras, por ejemplo, si yo tengo derecho a la justicia, si la justicia no es un servicio público financiado por el Estado, entonces yo ya no tengo derecho, por más que haya un lindo pronunciamiento y se diga lo que quiera. Si usted me dice que yo tengo derecho a la salud, sí, pero si no existen hospitales del Estado gratuitos, no tengo derecho, porque si voy a una clínica privada lo que tengo es que tener dinero y eso significa privilegio. Hay que señalar qué diferencia es entre derecho y privilegio. Privilegio es lo que se consigue cuando se tiene el favor, el dinero o la oportunidad. En cambio, derecho es cuando no se tiene un favor, no se tiene la oportunidad y no se tiene el dinero, no se tiene el favor, sino que existe y uno lo puede usar. En otras palabras, por ejemplo, si en un barrio llega el agua potable y no es para todos, entonces el agua potable es un privilegio. Sí, solo para unos, para los que pueden contratarla, para los que tienen oportunidad, porque están cerca de la tubería, o para los que tienen privilegio, un compadre, un amigo en el municipio que le pone el agua. Esta es la diferencia y nosotros estamos ahora ante una situación económica y social en el Ecuador en que no tenemos derechos, solo tenemos, entre otras palabras, oportunidades, privilegios o la zapada. Eso es lo que se ha creado ahora. Estamos en un país donde el presidente habla de austeridad, pero cobra 2 salarios. El presidente habla de austeridad, pero pone de ministros a la gente menos austera que existe. Hijos de Noboa, familias ricas de Quito, familias ricas de Guayaquil, familias ricas de Cuenca, todas ellas que nunca han vivido la austeridad, están dirigiendo un gobierno de austeridad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted pueda creer que un rico que ha vivido con todo confort sacrifique su confort para servirle a usted y a mí? Por supuesto que existen ricos que podemos renunciar. Hemos sido ricos alguna vez. Yo he sido rico. He tenido caballos en el hipódromo La Carolina. He tenido una gran hacienda, mi padre. Muchas casas en la Mariscal. Sí. Pero nos consideramos motores sociales de cambio. Un motor social de cambio es el individuo que decide dejar de ser un agresor y un opresor de los más pobres y pasar a ser un individuo que procura que el poder, la riqueza y los conocimientos no se concentren, sino que se distribuyan, no pasen a ser propiedad privada,
sino que pasen a ser propiedad colectiva. Que el futuro no sea para unos pocos, sino que el futuro, como quiere el presidente, sea para todos. Por supuesto, es un reto mucho más difícil de aceptar. El salir y seguir adelante siendo rico no es un problema, pero siendo pobre, dejar la pobreza y salir adelante sí es un problema. Y es doble problema. No solamente porque cuando se sale de la pobreza y se llega a la clase media, pasa lo que siempre tiene que pasar, que el que nunca tuvo y llega a tener loco se quiere volver y palitos en los ojos se quiere meter. Es decir, que cuando usted le saca a una persona de la pobreza, no le saca de su miseria humana. Cuando le saca de su pobreza, va a salir para querer más. Y querer más significa perder todo escrúpulo. Así que si le dan la oportunidad de ser un narcotraficante para poder tener más, lo va a hacer. Usted le va a dar un motor al campesino, al pescador, para que vaya a pescar. Pero cuando una vez que tenga el motor, y si tiene dos mejor, tiene que pagar el combustible, tiene que pagar la carnada para ir a pescar, y ve que no hay, que tiene dificultades para recuperar el dinero para pagar el motor, para pagar el combustible, para pagar la carnada, y tiene la oportunidad de ser narcotraficante, lo va a hacer, no va a tener ningún escrúpulo. Entonces, sacar a la gente de la pobreza no solamente es sacarla de las limitaciones económicas, significa sacarla de su pobreza moral, porque la pobreza es una tara que tenemos desde la colonia. Nos enseñaron a ser sumisos, peones de hacienda, empleados públicos, sin capacidad de decidir en nada. Nos daban todo. Nos decían, le pago este salario, pero usted hace lo que le mando, y si no, se larga. Y entonces nos quitaron la capacidad de razonar, de decidir por nosotros mismos, inclusive en lo más simple del mundo, que es nuestra propia vida. Ellos decidían cómo usted tiene que usar su tiempo libre y su tiempo no libre. Y es más, antes de que tengamos las leyes actuales de la Constitución del 2008, en este Ecuador, el patrón podía decidir, como se decidía en las empleadas domésticas, no solamente las horas de salida, la hora en que podía dormir, sino que hasta se les decidía cuál debía ser su vida sexual, porque la vida sexual de una empleada doméstica joven era ser parte del marido y parte del jefe, lo mismo que de las secretarias de las oficinas públicas, lo mismo de las secretarias de las empresas. Era decidir, su vida tenía que ser la mitad para el jefe, para el patrón, y la otra mitad para el marido. Esa es la vida que nosotros hemos heredado, y nosotros tratamos de superar eso y dejar atrás. La imagen que tenemos de nuestro presidente Lenín Moreno es la imagen de un individuo que miente, que engaña, que ha traicionado a 4 millones de electores que votaron por él, que está entregado a la gente más rica del país, que está regalando las tierras que están al lado de las grandes obras que hizo Rafael Correa, que está aprovechando mal el precio del petróleo, que está ahora a $80, que está utilizando mal el poder para hacer lo que le da la gana, cambiando los jueces de la Corte Suprema, los superintendentes de bancos, los superintendentes de compañías, que van a ser gente que él escoge, poniendo 3 nombres para cada uno de esos candidatos, de esas vacantes que él mismo ha creado y ha mandado sacando a la gente, y él decide quiénes van a ser. Es decir, se ha apropiado de una forma tramposa, mediante un plebiscito, con la complicidad de todos los medios, de no solamente la riqueza, el poder y los conocimientos, sino que estos los ha puesto al servicio, primero, de su mujer, segundo, de los más ricos del país, y tercero,
en contra de su archienemigo, Rafael Correa, al que sin él no hubiera sido nadie nunca jamás, no hubiera existido jamás. El que le puso en la vicepresidencia, el que le llevó a Ginebra y el que le dio imagen pública. Pero hoy escupe en el plato que ha comido.